signo cardiovascular, ¿no? Con diagnóstico y manejo y tratamiento, ¿no? Eso es lo que nos toca hablar hoy día. Vamos a definir el síncope. No, el síncope no es una enfermedad, pues no, el síncope es un síntoma, ¿no? Es un síntoma que se caracteriza, ¿no?, por la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, ¿no?, asociada con pérdida del tono postural, ¿no?, con recuperación espontánea, completa, ¿no?, y rápida, ¿no?, debido a una hipoperfusión cerebral. O sea, la causa de los síncopes, pues, es la hipoperfusión cerebral global transitoria, ¿no?, con recuperación total, Esta es la definición de síncope, ¿no?, que no es una enfermedad, sino es un síntoma. Entonces, tenemos, antes del síncope hay lo llamamos pródromos, ¿no? El presíncope, los pródromos, las náuseas, ¿no? La diaforesis, una sudoración profusa, ¿no? La debilidad que siente el paciente, ¿no? Hay cambios visuales, ¿no? Mareos, ¿no? Y hay palidez, ¿no? Una palidez marcada, ¿no? Que hay, pues, inclusive hasta baja de presión arterial también. Entonces, esta isquemia cerebral comienza así, con estos pródromos que pueden llegar, pues, después a la pérdida total transitoria de la conciencia, ¿no? Entonces, la definición, pues, es causada por un hipoflujo cerebral, ¿no? Esa es la causa. Hay una pérdida transitoria de la conciencia y de la postura, ¿no? La recuperación es espontánea, sin necesidad, pues, de reanimación, ¿no?, ni secuelas neurológicas, ¿no? Son los puntos importantes en cuanto a la definición de síncope. Bueno, y hemos visto el presíncope es el estado, pues, de entumimiento de la conciencia e inestabilidad, ¿no? El paciente se recupera sin llegar a la pérdida de la conciencia. Entonces, en el síncope, pues, vamos a tener una disminución local o general del flujo cerebral, ¿no? Va a haber una disminución de nutrientes, va a haber mecanismos, pues, a través del seno carotídeo, la micción gastrointestinal, como estímulo de los mecanorreceptores y vasoreceptores para producir, pues, una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Y esto, pues, nos va a producir una isquemia cerebral y el síntoma simple. Y la bradiarritmia, al igual que la alteración de los mecanorreceptores y los vasoreceptores, la bradiarritmia, las taquiarritmias, los problemas valvulares como la estenosis valvular aórtica, ¿no?, las cardiomiopatías hipertróficas, entre otras, también, pues, van a producir una disminución del gasto cardíaco y de la resistencia vascular, produciendo, pues, isquemia a nivel cerebral, una disminución del flujo a nivel cerebral, produciendo, pues, la pérdida de la conciencia en forma transitoria, ¿no? En cuanto a la etiología, ¿no? En cuanto a la etiología, pues, como hemos dicho, el síncope, pues, es un síntoma y no una enfermedad, donde pueden, pues, participar distintos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Como el neurogénico, ¿no? Donde está, pues, el desmayo vagal, ¿no? Está también el síncope del seno carotídeo, ¿no? El desmayo situacional, ¿no? Una hemorragia aguda puede producir también un síncope, ¿no?, porque disminuye el riesgo a nivel cerebral. La tos, ¿no?, una estimulación gástrica, ¿no?, la deglución, la defecación, el dolor visceral, ¿no?, produce problemas, pues, neurogénicos, igual a la micción, ¿no?, a la micción o a un post ejercicio, ¿no? Y la neuralgia, pues, glosofaringea o del trigémino también es como una causa de síncope, ¿no?, desde el punto de vista neurogénico. En cuanto a lo ortostático, ¿no?, tenemos, pues, la falla autonómica, ¿no?, una falla autonómica primaria, ¿no?, pura, atrofia sistémica múltiple, ¿no?, la enfermedad de Parkinson con falla autonómica, ¿no? La falla autonómica secundaria también, ¿no? En la secundaria tenemos, pues, la neuropatía diabética, la neuropatía
amiloide, la drogadicción y el alcoholismo, ¿no? Y la otra causa de síncope ortostático viene a ser la depresión de volumen, ¿no? Hemorragias, diarreas, ¿no? La enfermedad de Addison, ¿no? Son causas también de síncope de tipo ortostático. Y el arrítmico, ¿no? El arrítmico. El arrítmico, pues, acá se presenta las alteraciones desde todo el sistema de conducción, ¿no? De disfunción del nodo sinusal, ¿no? Enfermedad del sistema de conducción, ¿no? Taquicardias paroxísticas, ¿no? Síndromes congénitos, ¿no? El síndrome de Brugada, el QT largo, ¿no? Que se presenta como síndromes congénitos, el mal funcionamiento de los marcapasos también, ¿no? De los aparatos que ponen para suplir el ritmo fisiológico del paciente cuando hay una enfermedad, pues, del tejido de conducción, ¿no? El efecto proarrítmico de fármacos también puede dar lugar, pues, a una causa de síncope, pero puede ser una causa de síncope, ¿no? El vaso vagal, o sea, las frecuencias en cuanto a, a la causa, ¿no? Entre las causas más frecuentes, pues, tenemos las arritmias, ¿no? Las bradiarritmias, las taquiarritmias, seguido por el síncope vasovagal, ¿no? Entonces es muy importante, pues, el porcentaje, pues, también de los pacientes que no se puede determinar su causa, ¿no? O sea, estas son las tres causas principales, más también hay un porcentaje en las cuales no se puede determinar su causa. Entonces, en el simpo neurogénico, pues, tenemos el problema vasovagal, la hipotensión ortostática, ¿no? Ocasionalmente en sujetos normales, la neuropatía periférica, medicaciones, ¿no? Medicamentos, drogas, insuficiencia autonómica primaria, la depresión de volumen intravascular, ¿no? Por el reflejo miccional, ¿no? El tusígeno, estados dolorosos agudos, hipersensibilidad del seno carotídeo, ¿no? Desde el punto de vista del síncope cardiogénico tenemos, pues, también el mecánico, ¿no? Por obstrucción de salida del ventrículo en caso, pues, de estenosis valvular aórtica, ¿no? En casos también de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Cardiopatías congénitas, ¿no? Y las miocardiopatías de tipo obstructivo, ¿no? Son causas mecánicas. Las causas eléctricas, pues, como ya hemos nombrado, las bradiarritmias y las taquiarritmias, ¿no? Las bradiarritmias, pues, tenemos frecuente encontrar, pues, enfermedades del tejido de conducción, ¿no? Entonces, y las taquiarritmias, pues, la fibrilación auricular con apuesta ventricular elevada, el flúter auricular con 1-1, 2-1, 3-1, dependiendo del tipo de flúter auricular, ¿no? Taquicardias ventriculares, ¿no? Paroxísticas, que pueden dar lugar, pues, a un síncope de tipo cardiogénico, ¿no? En cuanto a la etiología, pues tenemos los más frecuentes, ¿no? La obstrucción del flujo salida, la disfunción aguda del ventrículo izquierdo con una cardiopatía, las arritmias, puede ser situacional, puede haber síncope psiquiátrico también, ¿no? Metabólico, ¿no? Hipersensibilidad carotidia, neurológico, ortostático y vasovagal, que es lo que hemos nombrado, ¿no? Todas estas patologías nos van a dar como síntoma probable, ¿no? El síncope. La fisiopatología, ¿no? En los jóvenes sanos, el flujo cerebral promedia, pues, los 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? Lo que representa, pues, el 12 al 15% del volumen cardíaco de reposo, ¿no? Los requerimientos mínimos de oxígeno necesarios para el mantenimiento de la conciencia se encuentran, pues, entre 3 y 3.5 mililitros, ¿no? De oxígeno por cada 100 gramos. Se alcanzan fácilmente, ¿no? Entonces, mientras que se cumpla esta cifra, el paciente está consciente, ¿no? Sin embargo, en individuos añosos o en aquellos con enfermedades subyacentes, la oferta de oxígeno no puede estar disminuida y pueden llegar, pues,
al síncope, ¿no? Ustedes saben que el flujo cerebral, la disminución del flujo cerebral es la causa principal, pues, del síncope, ¿no? Entonces, la presión de perfusión cerebral, ¿no? También es otra de las causas, ¿no? La presión de perfusión cerebral depende, pues, de la presión arterial sistémica y de la resistencia vascular cerebral, ¿no? De tal manera que si disminuyen esta presión de perfusión cerebral, va a bajar y va a haber isquemia cerebral y síncope, ¿no? Cualquier factor que disminuya tanto el rendimiento cardíaco como la resistencia vascular periférica puede producir pues la caída de la tensión arterial y por lo tanto de la perfusión cerebral, llevando pues a este síntoma síncope, ¿no? Entonces, todos los factores pues que disminuyan el rendimiento cardíaco, como la resistencia vascular periférica, pueden producir pues la caída de la tensión arterial y la perfusión cerebral. Y cuando no se puede, cuando puede alterarse el rendimiento cardíaco, ¿no? ¿Y cuando puede alterarse el rendimiento cardíaco? Cuando hay disminución del retorno venoso, ¿no? Se altera el rendimiento cardíaco debido a un aumento excesivo en el hecho de capacitancia o a una disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Entonces produce una disminución del retorno venoso. Y si hay disminución del retorno venoso, el volumen sistólico va a disminuir y eso va a producir una disminución del riego a nivel también cerebral, ¿no? Causas cardíacas como consecuencia de bradiarritmias, ¿no? O taquiarritmias y enfermedades valvulares, ¿no? Como digo, enfermedades del tejido de conducción, ¿no? Enfermedades valvulares, la más frecuente es la estenosis valvular aórtica, ¿no? Y severa, y inclusive también la estenosis valvular mitral severa puede llevar al síncope. La disminución de la resistencia periférica, ¿no? Por una vasodilatación generalizada excesiva, con caída pues de la tensión arterial, como ocurre durante el estrés o la incapacidad de aumento de resistencia vascular para pasar a la posición eréctica, ¿no? Entonces, miren, todos estos pueden pues alterar el rendimiento cardíaco. Entonces, la disminución del retorno venoso, bradiarritmias, taquiarritmias y enfermedades valvulares, y la disminución de la resistencia periférica son pues los elementos que van a llevar al síntoma síncope. Entonces, el síncope cerebrovascular resulta pues de una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Ocasionada pues por estrechamiento de los vasos, ¿no? Trombosis o embolia, ¿no? La insuficiencia arterial vertebrovascular, el síndrome del robo de la subclavia, lo que puede producir pues una enfermedad de Takayasu, ¿no? La obstrucción de una carótida no causa síncope, ¿no? La obstrucción de una carótida no llega al síncope, salvo pues que haya un cuadro ya embólico que obstruya la arteria y produzca pues disminución del riego a nivel cerebral, ¿no? Entonces, este es el síncope cerebrovascular, ¿no? El síncope cardíaco, cardiovascular. Tenemos la arritmia, que es la causa primaria. Esta es una de las causas más frecuentes, pues, de síncope, ¿no? Las bradicardias, ¿no? ¿No? Disfunción del nodo sinusal. Ustedes saben, este es el sistema de conducción. Ustedes saben que el nodo sinusal está en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Y el inicio de la aurícula derecha. De ahí por 3 haces llega al nodo aurículo-ventricular, al nodo AB que le dicen. De ahí sale el haz de His, ¿no? Que se divide en 2 ramas, una rama izquierda y una rama derecha. A ambas terminas pues en la fibra de Purkinje, que son las que van a llevar el impulso eléctrico a la fibra muscular cardíaca. Entonces, cualquier disfunción de este sistema de conducción, ¿no? Como la disfunción del nodo sinusal, incluido pues el síndrome de taquicardia, bradicardia, ¿no? Pueden dar síncope. La enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular, o sea, a nivel del nodo AB, ¿no? Bloqueos, ustedes saben que hay bloqueos del nodo auriculoventricular primero, segundo, tercer grado, ¿no?
Ya a partir del segundo grado, los pacientes pues requieren ya de un marcapaso, ¿no? En el segundo grado se divide en MOVIS 1 y MOVIS 2. Anteriormente indicaban marcapasos solamente a los pacientes que tenían un bloqueo AB tipo MOVIS 2, pero ahora depende de la sintomatología. Si el paciente pues tiene un trazado electrocardiográfico con bloqueo AB tipo MOVIS 1 y es sintomático, también se le indica pues el implante de marcapaso. Entonces, esta bradicardia pues producida por la disfunción del nodo sinusal, por la enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular y la disfunción también de un dispositivo implantable, ¿no? Ustedes ven acá, este es la batería de un marcapaso con el cable, ¿no? Que va por la vena subclavia, llega a la aurícula derecha e implantan el electrodo que va a suplir la función eléctrica del corazón cuando hay enfermedad pues del tejido de conducción, ¿no? Esto es un marcapaso unipolar, ahora hay marcapasos bipolares, uno va a la aurícula y otro va al ventrículo, ¿no? Entonces la disfunción de esto cuando la batería se gasta, ahora pues, antes duraban 2 años, 3 años, ahora duran 10 hasta 15 años, ¿no? Esto es también, aparte de la disfunción de la batería, a veces los electrodos pueden soltarse y no llevar la conducción eléctrica a través de este sistema de la batería para estimular el ventrículo y producir la contracción ventricular, ¿no? Entonces, esa disfunción de estos dispositivos también puede llevar al síncope, ¿no? Hay pacientes que tienen mucho tiempo en la batería y no se controla y comienzan a presentar pues mareos y pérdida de conocimientos transitorios también, ¿no? Este es en cuanto a la arritmia, que es una de las causas primarias, ¿no? La bradicardia. En cuanto a la taquicardia, pues tenemos pues las taquicardias supraventriculares, ¿no? Taquicardias sinusales, las taquiarritmias supraventriculares tipo fibrilación auricular, flúter auricular, ¿no? Y las ventriculares, ¿no? Que son de idiopáticas, secundaria a una cardiopatía estructural, ¿no? Van a dar lugar pues a taquicardias con disminución del flujo cerebral y pérdida de conocimiento transitorio. Las bradicardias y taquiarritmias también inducidas por fármacos, ¿no? Son otras de las causas que puede llevar al síncope, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos pues que el síncope cardíaco cardiovascular, donde la arritmia es la causa primaria, tenemos pues la bradicardia, la taquicardia y los síndromes bradicardia de taquicardia, ¿no? Inducidos también por fármacos. Miren ustedes acá esta bradicardia severa, ¿no? Que puede hacer disminuir el flujo a nivel cerebral y pérdida de conocimiento. La segunda causa, ¿no? de la enfermedad estructural, ¿no? Donde ya entran pues las valvulopatías, las miocardiopatías, ¿no? Pacientes pues con problemas cardíacos como la valvulopatía, la estenosis valvular aórtica, una de las más frecuentes, reumática, ¿no? Con estrechez de su orificio de salida por disminución de su apertura de los velos, ¿no? Pacientes con infarto de miocardio isquémico, ¿no? Ustedes ven acá el infarto de miocardio que compromete pues la función ventricular izquierda, ¿no? Masas cardíacas, tumores cardíacos, ¿no? El mixoma auricular, ¿no? El mixoma auricular que ocluyen la salida de la aurícula, ¿no? Se posicionan en el orificio valvular mitral e impiden pues un flujo adecuado hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, disminuyendo el volumen sistólico y por lo tanto disminuyendo el flujo a nivel cerebral y produciendo el síncope, ¿no? Esas son en cuanto a masas cardíacas, ¿no? El misoma auricular, que es uno de los tumores más frecuentes, y otros tumores, entre otros, ¿no? La enfermedad pericárdica, ¿no? Pacientes que tienen derrame pericárdico, ¿no? Ustedes ven acá
como si fuera una miocardiopatía dilatada, y la membrana pericárdica, ¿no?, que cubre toda la parte externa del corazón, y la presencia de líquido que impide pues una buena función diastólica, sobre todo, ¿no?, de llenado diastólico en ambos ventrículos, produciendo pues una disminución del volumen sistólico y por lo tanto disminución a nivel de riego cerebral, ¿no? Entonces, con el taponamiento. Hay un momento que ya el ventrículo tiene mucha dificultad para cumplir su función en la diástole y durante la sístole por la compresión que hace este líquido a nivel ventricular. Anomalías congénitas de las arterias coronarias, ¿no? Hay arterias coronarias pues que nacen en forma eh, no en los senos carotídeos derecho o izquierdo, ¿no?, sino en otra zona. A veces nacen en la arteria pulmonar, produciendo pues isquemias, ¿no? La disfunción valvular protésica, ¿no? Pacientes que han sido operados, ¿no?, esa disfunción valvular protésica, donde los velos metálicos o los velos de las válvulas biológicas se calcifican, se fibrosan, ¿no? O a veces los discos de las válvulas protésicas metálicas se traban, entonces hay una disfunción en cuanto a su apertura, y eso va a producir pues una disminución del flujo cerebral y pérdida de conocimiento. Entonces, estas son pues las causas cardíacas, ¿no?, en cuanto a enfermedad estructural, ¿no? Entonces, en enfermedad estructural de causa cardíaca, valvulopatías, infarto de miocardio, miocardiopatía hipertrófica, masas cardíacas, enfermedad pericárdica con taponamiento, ¿no?, anomalía congénita de las arterias coronarias y la disfunción valvular protésica. Entre otras tenemos pues ya el embolismo pulmonar, ¿no?, una embolia, un trombo que migra desde el sistema venoso hacia el árbol pulmonar, ¿no?, ocluyendo los ramos de la arteria pulmonar y produciendo infarto pulmonar. Disección de la aorta aguda, ¿no? Ustedes ven acá, esta es una disección de la aorta aguda, ¿no?, que también pues disminuye el flujo a nivel cerebral y puede producir síncope. La hipertensión arterial, ¿no?, la hipertensión arterial de grado severo. Son causas pues menos frecuentes de síncope, pero que también pueden producirla, ¿no? Entonces, cuando las células pues de nuestro cuerpo precisan de más oxígeno y energía, nuestro cuerpo pues recibe estímulos para generar vasodilatación, ¿no? Este es lo normal, ¿no? Lo normal. En el síncope vasovagal, este estímulo pues para la vasodilatación ocurre en un momento inadecuado, ¿no?, causando pérdida transitoria del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Esa vasodilatación disminuye el flujo a nivel sanguíneo cerebral y produce pues eh, eh, hipoxemia cerebral y síncope, ¿no? Este es el síncope vasovagal, ¿no? Entonces hay numerosos mecanismos pues de control que son responsables del mantenimiento de una adecuada oferta de nutrientes cerebrales, ¿no? La capacidad pues autorregulatoria cerebral nos permite pues al flujo cerebral mantenerse en un amplio rango de presión de perfusión, ¿no? Eh, o sea, aparte de la capacidad autorreguladora cerebral, tenemos pues los controles locales metabólicos y químicos, ¿no?, metabólicos y químicos, que permiten la vasodilatación cerebral en presencia pues de una disminución de la presión parcial de oxígeno o de un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, y la baja tensión pues de dióxido de carbono es la causa principal de la elevación de la resistencia vascular cerebral y provoca pues hipoperfusión cerebral y llega al síncope. Esta hipoperfusión
cerebral producida por la elevación de la resistencia vascular cerebral va a producir pues una hipoperfusión, una hipoxemia y el síncope, ¿no? Hay los ajustes de la frecuencia cardíaca también, ¿no? La contractibilidad y la resistencia sistémica inducidos por los vasoreceptores arteriales que modifican pues la dinámica cerebral para proteger el flujo cerebral, ¿no? La regulación, otra causa, ¿no? La regulación del volumen cerebral a través de las influencias renales y hormonales que ayudan a mantener pues un volumen circulante central adecuado, ¿no? Entonces, la falla transitoria de todos estos cuatro mecanismos, ¿no? De los ajustes de la frecuencia cardíaca, de la regulación del volumen vascular, de la capacidad autorreguladora cerebral, de los controles locales metabólicos. Entonces, esta falla transitoria de estos mecanismos o la intervención de otros factores como fármacos, hemorragias, ¿no? Al reducir pues la presión sistémica por debajo del rango de la autorregulación por un periodo de tiempo determinado, pueden inducir a un pues episodio sincopal, ¿no? Entonces es importante evaluar también estos mecanismos, ¿no? Para corregir. Acá tenemos un síncope vasovagal, ¿no? El paciente está con una taquicardia sinusal y uno estimula el seno carotidio, ¿no? Y produce pues como una asistolia y el síncope vasovagal, ¿no? El síncope vascular, ¿no? Por hipotensión ortostática, ¿no? Tenemos la lipotimia, ¿no? Aparece sin aviso, ¿no? Su mecanismo, pues, es una caída brusca de la presión arterial, ¿no? Entonces, el paciente puede estar sentado de pie, puede ser la causa de tipo idiopática o posicional, ¿no? Puede ser por hipovolemia, ¿no? Puede ser por fármacos, ¿no? Vasodilatadores, puede ser neurológico, ¿no? El síndrome de Scheidegger, ¿no? El síndrome del seno carotidio, que son pues causas también de hipotensión ortostática, ¿no? Y que dan un síncope de tipo vascular, ¿no? Un síncope de tipo vascular. El diagnóstico diferencial entre un síncope cardiogénico, ¿no? Y un síncope vasovagal, ¿no? Vamos a tener la sospecha de síncope cardiovascular, ¿no? Cuando tengamos pues la presencia de una cardiopatía estructural, ¿no? Una cardiopatía estructural que hemos visto, ¿no? Cuando haya historia familiar de muerte súbita cardíaca, pues hay que sospechar de un síncope cardiovascular durante el esfuerzo o en posición supina, ¿no? El inicio súbito de palpitaciones seguidas de síncope, ¿no? Puede haber un soplo orgánico, ¿no? Y un electrocardiograma anormal, ¿no? Un electrocardiograma anormal. Entonces, estos son pues, eh, cuando tengamos todos estos datos, ¿no? Pues, tenemos que sospechar un síncope cardiovascular. Entonces, la presencia de cardiopatía estructural, historia familiar de muerte cardíaca súbita, ¿no? Durante el esfuerzo en posición supina, pérdida de conocimiento, ¿no? Inicio súbito de palpitaciones seguidas de síncope, ¿no? Un soplo orgánico y un electrocardiograma anormal. En el síncope vasovagal, ¿no? No hay presencia de cardiopatía estructural, no es desencadenado sobre todo por el ortostatismo, ¿no? O dolor, ¿no? Puede producir un síncope vasovagal. Este va precedido de visión borrosa, ¿no? Debilidad, sudoración, palidez, náuseas, ¿no? Es la característica de este síndrome síncope vasovagal, ¿no? La pérdida de conciencia breve, menos de 15 a 30 segundos, ¿no? La recuperación es inmediata en posición de decúbito, con una ocultación cardiopulmonar normal, un electrocardiograma normal, ¿no? A diferencia, pues,
del síncope cardiovascular, donde encontramos un electrocardiograma normal. En el síncope vasovagal el electrocardiograma es normal. En el síncope cardiovascular encontramos soplo orgánico. En el síncope vasovagal no auscultamos soplo orgánico, ¿no? Entonces, estas son las diferencias, pues, entre un síncope cardiovascular y un síncope vasovagal que hay que tener en cuenta para determinar, pues, la etiología, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la historia clínica? Cuando hacemos nosotros la historia clínica, el examen físico, ¿no? Medimos la presión arterial en decúbito y de pie para ver si hay hipotensión ortostática, ¿no? Y hacemos un trazado electrocardiográfico estándar. Vamos a ver a un paciente, pues, que llega con un cuadro sincopal, ¿no? Y si encontramos, nosotros tenemos un diagnóstico de certeza, habiendo realizado una buena historia clínica, un buen examen físico, ¿no? Medido la presión en las dos posiciones de cúbito de pie y un electrocardiograma estándar, y tenemos un diagnóstico de certeza, ¿no? Este es un paciente que debe recibir su tratamiento. Por ejemplo, un paciente que llega con cuadro sincopal, ¿no? Cuadro que se ha repetido en varias oportunidades. Uno le hace el examen físico y encuentra un soplo sistólico en el foco valvular aórtico, ¿no? Un soplo mesosistólico, grado 3, 4 sobre 6, ¿no? Encontramos, pues, una presión arterial que puede estar normal, ¿no? Y que puede disminuir en decúbito y que puede disminuir en de pie, y un electrocardiograma estándar de una estenosis valvular aórtica, ¿no? Con signo de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Con signo de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, cuando tiene un diagnóstico de certeza, ¿no? De la causa de ese síncope, entonces va a su tratamiento, ¿no? Un cambio previo estudio ecocardiográfico y hemodinámico, van a su tratamiento quirúrgico, ¿no? Si nosotros solamente tenemos una sospecha diagnóstica, o sea, no tenemos un diagnóstico de certeza, sino una sospecha diagnóstica, entonces vamos a pensar, ¿será cardíaco? ¿No? ¿Será cardíaco? ¿O será neuralmente mediado o probablemente ortostático? ¿No? Nos hacemos la pregunta. Entonces, si nosotros sospechamos de una probabilidad cardíaca, entonces realizamos, pues, un ecocardiograma, un test de estrés, ¿no? Un Holter, que es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, ¿no? Y el log records electrofisiológico, ¿no? O sea, tiene que ser evaluado también por los electrofisiólogos, ¿no? Entonces, si da esto positivo, ese estudio electrofisiológico da positivo, se le recibe su tratamiento respectivo. Si es negativo, ¿no? Entonces este paciente va a un examen que se llama TIL-test, ¿no? Un TIL-test. Si este TIL-test es positivo, recibe su tratamiento. Si es negativo, reevaluación, ¿no? Entonces, neuralmente mediado por el probable ortostatismo, ¿no? Se le realiza el TIL-test. Igual, si es positivo, se le hace el tratamiento respectivo, y si es negativo, una reevaluación. Entonces, este es cuando es una sospecha diagnóstica. Cuando el síncope, pues, es inexplicado, ¿no? O sea, vamos a tener más de un episodio, ¿no? Si tiene más de un episodio, se le pide el TIL test, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo es que se hace, ¿no? Se le pide el TIL test, si es positivo tratamiento, si es negativo reevaluación. El inexplicado, si es un único episodio, el paciente, pues, queda solamente en observación, ¿no? No recibe ningún estudio ni tratamiento. Entonces, esta es una forma de cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Etiológico del síncope que el paciente presenta, ¿no? Las manifestaciones clínicas, pues, en algunos pacientes
pueden haber síntomas premonitorios, ¿no? Cefalea, náusea, sudoración, debilidad y trastornos visuales, ¿no? Que alteran, pues, sobre todo y alertan sobre un episodio sincopal inminente, ¿no? Pero a menudo no hay pródromos, ¿no? Pero en algunos pacientes sí se produce el pródromo, ¿no? La recuperación, pues, de un episodio sincopal es acompañada por la inmediata recuperación de la conciencia, ¿no? Los episodios, pues, típicos son de breve duración, ¿no? En los casos de síncope vasovagal, la pérdida de conciencia no es mayor de 20 segundos, ¿no? Cuando es vasovagal. Cuando el episodio dura varios minutos, ya el diagnóstico diferencial con otras causas de pérdida de conocimiento puede ya ser dificultoso, ¿no? Los términos presíncope o lipotimia se refiere, pues, a una condición en la cual el paciente siente, ¿no? Como que el síncope es inminente, se siente que le va a venir la pérdida de conocimiento, ¿no? Entonces, la sintomatología en estos casos a veces es inespecífica y se superpone, pues, con las asociadas con el verdadero síncope, ¿no? El síncope vasovagal, hay eventos precipitantes, ¿no? Como el miedo, dolor, ¿no? Situaciones emocionales extremas, instrumentación prolongada, a veces uno palpa el seno carotídeo y estimula y puede producir, pues, un cuadro, un síncope vasovagal, ¿no? O puede ocurrir durante distintas situaciones, ¿no? O sea, el llamado síncope situacional, como estando misionando, como estando en la deglución, ¿no? En los accesos de tos, ¿no? A veces, pues, el síncope ocurre precedido por palpitaciones y dolor torácico de tipo isquémico. Entonces, mire, todo lo que nosotros tenemos que ver para llegar a un diagnóstico certero, ¿no? En cuanto a la causa, pues, relativa de síncope, hemos dicho que la causa más frecuente son las arritmias, ¿no? Seguido, pues, del síndrome vasovagales, ¿no? Las arritmias, pues, como las bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, ¿no? A partir del segundo grado, enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Relacionado, pues, al tejido de conducción, el mal funcionamiento de un marcapaso ya implantado, ¿no? Por agotamiento de la batería o porque el electrodo se soltó del ventrículo y está libre en la cavidad ventricular, fármacos, ¿no? Pacientes, pues, que reciban beta bloqueadores, ¿no? Antiarrítmicos, la miodarona, que producen, pues, el QT largo, que es el síndrome de Brugada, que le llaman, ¿no? En las taquiarritmias tenemos, pues, la taquicardia ventricular, la torsión de puntas, ¿no? El síndrome de bradicardia, taquicardia supraventricular, ¿no? O sea, mire, la arritmia tiene, pues, una serie de etiologías que la hace, pues, una de las causas más frecuentes de síncope, ¿no? Entre otras, pues, tenemos la sensibilidad del seno carotídeo, la hipoglicemia, la hiperventilación en un 5%, ¿no? Psiquiátricas en un 1%, neurológicas en un 7%, ¿no? La migraña, ACV transitorios, robo de la subclavia, convulsiones, todo esto, pues, en un 7%, ¿no? La hipotensión ortostática también es una de las causas frecuentes, ¿no? Se presenta en un 11%, ¿no? Las causas cardíacas, como la disección de aorta, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? Estenosis aórtica, tumores cardíacos, enfermedad, pues, coronaria y el taponamiento, ¿no? Por derrame pericárdico, que es otra de las causas de síncope, ¿no? Entonces, en conclusión, pues, las causas más frecuentes, la arritmia cardíaca, ya sea bradiarritmia o taquiarritmia, y le sigue seguido, pues, por los cuadros vasovagales y la hipotensión ortostática. De causa desconocida, el 39%, ¿no? Entonces, en cuanto a la arritmia, ustedes ya les han visto el sistema de conducción, ¿no? Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His, rama derecha de la de His, rama derecha de la de His, rama izquierda
y que terminan pues en las fibras de Purkinje, que son las que realmente van a llevar pues la conducción eléctrica a la fibra muscular cardíaca para la resistencia. Por ejemplo, este es un holter donde el paciente está con una bradicardia y llega un momento que hace una sistolia prolongada. Cuando un paciente tiene una pausa, ¿no?, entre R y R mayor de 2.5 segundos, estos pacientes pues son candidatos ya a marcapaso, al implante de marcapaso definitivo, ¿no? Los mecanismos de control pues de una adecuada oferta de nutrientes, que es lo que disminuye en el síncope, ¿no? Entonces tenemos pues la capacidad autorreguladora cerebral que permite el flujo cerebral mantenerse en un amplio rango de presión de perfusión, ¿no? O sea, el cerebro pues tiene una capacidad autorreguladora, ¿no?, que impide que estos síncopes o estos nutrientes disminuyan, ¿no? Controles locales metabólicos y químicos, ¿no?, que permiten la vasodilatación cerebral en presencia de una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿no?, o un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? La baja tensión del dióxido de carbono pues es la causa principal de la elevación de la resistencia vascular cerebral y que provoca hipoperfusión cerebral y que llega al síncope, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La baja tensión del dióxido de carbono es la causa principal de la elevación de la resistencia vascular cerebral y provoca una hipoperfusión cerebral. Los ajustes de la frecuencia cardíaca, ¿no?, la contractibilidad, la resistencia sistémica inducidos por los vasoreceptores arteriales que modifican pues la dinámica cerebral para proteger el flujo cerebral. Son otros los mecanismos de control. Entonces, el ajuste de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la resistencia sistémica inducida pues por los receptores arteriales. Otro mecanismo es la regulación del volumen vascular pues a través de la influencia de sustancias hormonales que ayudan pues a mantener el volumen circulante. Entonces estos son mecanismos de control, ¿no?, para tener una adecuada oferta pues de nutrientes, ¿no?, una adecuada oferta de nutrientes. Entonces en el 5 pues la, la evolución, ¿no?, con los síntomas prodrómicos, que ya hemos visto algunos, ¿no?, como el aturdimiento, una sensación de calor o frío, transpiración, ¿no?, las palpitaciones, náuseas o sensación nauseosa, ¿no?, o malestar abdominal específico, visión borrosa, ¿no?, que ocasionalmente produce un oscurecimiento temporal o un desvanecimiento de la visión, disminución de la audición y o aparición de sonido, pues, particularmente de tipo silbido, ¿no? O sea, la palidez reportada, pues, por los espectadores. Estos son los síntomas, pues, prodrómicos que ya también hemos nombrado al inicio, ¿no? La evaluación inicial, ¿cómo hacemos la evaluación inicial, no? Primero el examen físico, hay que evaluar los signos vitales, ¿no?, ver cómo está la presión arterial, si hay hipotensión o no, ¿no?, ya sea de pie y el decúbito dorsal, determinación de la presión ortostática, ¿no?, la presión arterial de inicio y estando pues unos 3 minutos el paciente parado, volver a tomarle la presión, a ver si esta cae, ¿no?, la frecuencia cardíaca, a ver si hay pues taquicardias paroxísticas, si hay bradicardias con bloqueos auriculoventriculares o bloqueos sinusales, ¿no? Un buen examen cardiológico, ¿no?, para determinar causas pues orgánicas, ¿no?, como las enfermedades valvulares, la más frecuente la aórtica, miocardiopatías, ¿no?, derrames pericárdicos, ¿no? Entonces, es importante el examen cardiológico que sea bueno, ¿no?, para determinar soplos, galopes que nos indica que hay una insuficiencia ventricular, ¿no?, un buen examen neurológico, ¿no?, y los defectos pues focales que uno puede visualizar en el paciente, ¿no? Este es en cuanto al examen físico en un paciente que ha tenido síncope.
El electrocardiograma, ¿no? Es importante, ¿no? Un examen sencillo nos ayuda a llegar pues a un diagnóstico que nos puede llevar a un diagnóstico casi definitivo, ¿no? Bradiarritmias, ¿no? Con pausas sinusales, ¿no? O sea, hay como una sistolia, hay una pausa, o sea, no se despolariza, el potencial de acción se bloquea a nivel sinusal, ¿no? O se enlentece, y esto produce pues bradiarritmias que pueden llevar al síncope, ¿no? O bloqueos auriculoventriculares, ¿no? El sistema de conducción del nódulo auriculoventricular, ¿no? Bloqueos de alto grado, ¿no? Segundo grado, tercer grado. Arritmias ventriculares, ¿no? Paroxísticas, taquicardias ventriculares, ¿no? Inclusive a veces fibrilaciones ventriculares paroxísticas también se pueden encontrar, ¿no? El Wolff-Parkinson-White, ¿no? El síndrome de Brugada, ¿no? Con el QT largo, ¿no? O QT corto, miocardiopatías hipertróficas, ¿no? La displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, estos pacientes requieren pues de un estudio electrocardiográfico, inclusive con el Holter, ¿no? Con un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio donde vamos a poder determinar, determinar la sospecha de una arritmia, ¿no? O una bradiarritmia, taquiarritmia o bradiarritmia, ¿no? Yo recuerdo no sé si ya les he contado, de un paciente que fue a verse al consultorio y el paciente decía que tenía mareos, le tomaron su electro, o sea, mareos transitorios, ¿no? Paroxísticos. Le tomaron su electrocardiograma y salió un electrocardiograma normal. Su médico le mandó un estudio de Holter, ese mismo día le pusieron, el día que lo vieron, fue a su casa, ¿no? Y estuvo monitorizado con el Holter. Y el paciente, pues, presentó una muerte súbita durante la madrugada. Encontraron al señor ya que había fallecido, pero que estaba con su Holter. Y bueno, el médico evaluó el Holter, ¿no? Y el paciente pues había presentado primero una taquicardia ventricular que después lo llevó a la fibrilación ventricular, estando dormido. O sea, el paciente pues falleció así, dormido, ¿no? Ustedes saben que ya la taquicardia ventricular es un paso al paro cardíaco, que viene a ser la fibrilación ventricular, está considerado como un paro cardíaco, y el único tratamiento puede ser la desfibrilación ventricular, ¿no? Una descarga eléctrica, ¿no? Entonces es importante pues la evaluación, ¿no? El examen físico, la anamnesis en estos pacientes, ¿no? ¿No? La historia clínica, ¿no? El sexo masculino, que son los más frecuentes, edad avanzada, mayores de 60 años, palpitaciones, estos son factores pues de mal pronóstico, ¿no? Paciente con el sexo masculino, edad avanzada, mayores de 60, palpitaciones previo compromiso de conciencia, o sea, sienten palpitaciones y, antes de perder la conciencia, ¿no? La enfermedad de base, si hay una enfermedad de base cardíaca, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca, si hay trauma en corto plazo, la diabetes a largo plazo, cáncer a largo plazo, ¿no? Y un alto CHAS2 de largo plazo. Eso vamos a verlo más adelante, el CHAS2 eh, es una evaluación, es una puntuación para ver si el paciente requiere de anticoagulación o no. El examen físico, ¿no? Electrocardiograma normal, sangrado, ¿no? Corto plazo, síntomas o signos vitales persistentes alterados en corto plazo, troponinas positivas a corto plazo, ¿no? Bajo gasto cardíaco, ¿no? A largo plazo. Entonces, todo esto pues son cuadros en su historia clínica y en el examen físico que tienen un mal pronóstico y que hay que diagnosticar con mucha anticipación para evitar la muerte súbita en estos pacientes, ¿no? Entonces habíamos hablado del TIS-test, ¿no? Que se realiza pues para diagnóstico diferencial de síncopes de origen vasovagal.
¿no? Este es el tilt test. O sea, ¿por qué se realiza? Para hacer un diagnóstico diferencial, si el síncope es de origen vasovagal, sí o no, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en reproducir las condiciones que originan estos episodios, ¿no? Permite la reproducción en el laboratorio, perdón, de un reflejo neuromediado, ¿no? Se realiza para conocer la respuesta de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca ante la inclinación, ¿no? Entonces, la acumulación sanguínea y la disminución del retorno venoso debido al estrés ortostático y la disminución desencadenan pues el arresto a nivel cerebral, ¿no? Miren ustedes, acá el paciente está así en esa posición, ¿no? Luego lo echan, después lo paran y se va a ver ahí la caída de la presión arterial, ¿no? Entonces, en cuanto a las respuestas del test de mesa basculante o TIL test, ¿no? Tiene varios tipos de respuestas, ¿no? La respuesta de tipo 1, ¿no? O mixta, la frecuencia cardíaca cae en el momento del síncope, ¿no? Pero no para valores inferiores a 40 latidos por minuto. O sea, la frecuencia cardíaca cae, pero no a valores menos de 40 latidos por minuto. Se ocurre pues caída de la frecuencia cardíaca baja por debajo de 40 latidos por minuto, la duración de la caída es menor de 10 segundos. Entonces la presión arterial cae antes que la frecuencia cardíaca en estos pacientes con un tilt test en la cual presentan pues alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¿no? Tipo 1 no menor de 40 latidos por minuto. En el tipo 2, ¿no? Donde hay pues una, una evolución cardioinhibitoria, ¿no? Sin asistolia, ¿no? La frecuencia cardíaca cae por menos de 40 latidos por minuto. El tipo 1, no menos de 40. El tipo 2 ya baja de 40 latidos por minuto por un tiempo pues superior a 10 segundos, ¿no? Acá no llega la caída a 10 segundos, ¿no? La presión arterial cae antes de la frecuencia cardíaca. Acá cae la frecuencia cardíaca antes, ¿no? La presión arterial cae antes que caiga la frecuencia cardíaca. Acá la presión cae antes de la frecuencia cardíaca. Entonces, el tipo 2B, ¿no? Ocurre pues asistolia mayor de 3 segundos. O sea, ya hay asistolia, la caída de la presión arterial precede o es coincidente pues con la caída de la frecuencia cardíaca, o sea, la presión arterial baja, al igual que la frecuencia cardíaca. El tipo 3 o vasodepresora, ¿no? La frecuencia cardíaca no cae más del 10% en relación al pico en el momento del síncope, ¿no? Y la excepción 1 es la incompetencia pues cronotrópica, no hay aumento significativo de la frecuencia cardíaca durante la inclinación, esto es menor del 10% de la frecuencia cardíaca pues de preinclinación. La excepción 2, el síndrome de taquicardia postural ortostática, ¿no? Con un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es mayor de 130 latidos por minuto. Entonces, esta es la clasificación de las pruebas positivas del test, ¿no? Para ver cuadros pues, diferenciales de vasovagales, ¿no? Acá está el de la mesa basculante, hay una cardioinhibición sin asistolia, el tipo 2A, ¿no? La frecuencia cae en el momento del síncope, ¿no? En el momento del síncope por debajo de 40 latidos por minuto, ¿no? Y acá tienen pues una pausa, acá dicen, ¿no? 2.5 segundos. ¿No? Por debajo de 40 latidos por minuto durante más de 10 segundos, pero no produce asistolia de más de 3 segundos. O sea, llegó solamente a 2.5 segundos, ¿no? La tensión arterial inicia su caída antes que la frecuencia cardíaca. El tratamiento del síncope puede ser, pues, depende de la causa, ¿no? El tratamiento depende de la causa, puede ser farmacológica, ¿no? Hay mucha, pero ningún efecto total, a veces combinación de fármacos, ¿no? Beta bloqueadores, prevención de la activación de receptores de estiramiento del ventrículo izquierdo,
la fluocortisona, retención de sodio y de agua, ¿no? Lo que produce. Fluoxetina, inhibidor de la recaptación de la serotonina, regula la activación de los receptores de estiramiento. La midonina, vasoconstrictor periférico, nadizopiramida, minimiza el reflejo vagotónico. Ocasionalmente, pues, la implantación de marcapasos en caso de, ¿no? Esta es la escala de CHAS-2, ya en su versión actualizada, ¿no? Que son reglas de predicción clínica que permiten estimar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Ustedes saben que los pacientes con fibrilación auricular tienen de tendencia a ser embolias cerebrales. En la fibrilación auricular, la frecuencia auricular va a más de 300 latidos por minuto, ¿no? Y por lo tanto la contracción auricular es mínima, y eso da lugar pues a un estancamiento de la sangre a nivel de la aurícula, y la formación de trombos, sobre todo a nivel de la orejuela izquierda, ¿no? Ahí se acumula trombos, ¿no? Que pueden liberarse y embolizar, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se va a todo el sistema arterial periférico. Lo más frecuente es que vaya al cerebro, entonces producen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces estos pacientes pues tienen que ser anticoagulados, ¿no? Entonces, en pacientes con fibrilación auricular, una arritmia frecuente que predispone a la ocurrencia de accidente cerebrovascular tromboembólico, ¿no? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular facilita la formación de trombos en las paredes de las aurículas al enlentecer el flujo sanguíneo a través de ellos, ¿no? Estos trombos pueden desprenderse e ingresar al torrente sanguíneo, entrar a la circulación cerebral y bloquear el flujo hacia el cerebro. Y de esta forma, pues, ocasionar un accidente cerebrovascular. Es por ello que se utilizan, pues, escalas como estas para determinar si hay riesgo de accidente cerebrovascular y si justifica, pues, iniciar un tratamiento anticoagulante. Esta es la razón de esta escala, para ver si hay riesgo, pues, de un accidente cerebrovascular, en qué porcentaje, y justificar así, y si justifica o no iniciar un tratamiento anticoagulante, ¿no? Acá esta es una escala por puntajes, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, un puntaje 1, si hay hipertensión, puntaje 1, ¿no? Si edad mayor de 75 años, 2, diabetes mellitus, 1, el stroke, o sea, si ha habido isquemia cerebral transitoria, 2, ¿no? Enfermedad vascular o infarto de miocardio previo, u otros, ¿no? La edad entre 65 y 74, ¿no? El sexo, ¿no? Categoría femenina, 1. Entonces, cuando es mayor de 2 y es de alto riesgo, entonces tiene que haber una anticoagulación oral, ¿no? Una anticoagulación oral, ¿no? Si sale 1 de bajo riesgo, evaluar riesgo-beneficio, o sea, si la anticoagulación va a favorecer o no al paciente, ¿no? Porque hay pacientes pues que no pueden, por ejemplo, si nosotros damos como anticoagulación la warfarina, estos pacientes pues tienen que controlarse mensualmente la warfarina, ¿no? Para que estar en un INR entre 2 y 3, que es lo ideal, no pasar de 3.5 también. Entonces, hay pacientes pues, que viven en las alturas, que no tienen hospitales adecuados para este control de INR, entonces estos pacientes, por eso uno tiene que evaluar cuál es el riesgo-beneficio, ¿no? Otro, ¿no? Si este CHAS de 0, muy bajo riesgo, no se recomienda anticoagulación. Entonces, esta es la escala de CHAS, ¿no? Que estima el riesgo de embolismo vascular cerebral en pacientes con fibrilación auricular, y es un adyuvante puede tomar la decisión de anticoagulación oral. Entonces, 2 o más, alto riesgo; 1, bajo riesgo; y 0, muy bajo riesgo, ¿no? En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos, ¿no? El masaje carotidio, pruebas ortostáticas como el test, monitorización electrocardiográfica como el Holter, ¿no? Estudios electrofisiológicos en el laboratorio de hemodinámica, ¿no?
pruebas de adenosina, trifosfato, ¿no? Ecocardiografía, ¿no? Cateterismo cardíaco, examen psiquiátrico, si es que no hay una causa orgánica, un examen psiquiátrico y un examen neurológico, ¿no? Son las pruebas que nos van a acercar a la etiología del cuadro sincopal. En la evaluación del síncope, ¿no? La presencia de cardiopatía estructural, ¿no? Es el factor pronóstico más importante de riesgo de muerte, así como la probabilidad de arritmias, ¿no? Los pacientes con cardiopatías o electrocardiogramas anormales tienen mayor riesgo de muerte al año. Son aquellos que se observan mayor cantidad de arritmias, ¿no? La presencia de cardiopatía subyacente es el indicador pronóstico más importante, sea cual fuera la causa del síncope, ¿no? La mortalidad anual en pacientes con síncope cardíaco es de aproximadamente 18 a 33%. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? No es tan bajo, 18 a 33%. El paciente sin compromiso cardíaco de 0 a 12% y el de origen desconocido de 6%, ¿no? Tenemos que evaluar todas estas probables causas de síncope para disminuir la posibilidad de mortalidad. Pacientes con buen pronóstico, ¿no? Pacientes jóvenes, sin cardiopatía estructural y electrocardiograma normal. Síncope neurogénico, ¿no? Hipotensión ortostática, ¿no? Síncope de causa desconocida, ¿no? De causa desconocida. Entonces, son pacientes con buen pronóstico, los pacientes jóvenes, ¿no? Las variables de mal pronóstico: edad mayor de 45 años, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, historia de arritmia ventricular y electrocardiogramas anormales, ¿no? Estas son las variables de mal pronóstico. Entonces, en esto hay que tener, que fijarse y ver, ¿no? ¿Cuáles son las variables de mal pronóstico? La edad mayor de 45 años, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, historia de arritmias ventriculares y electrocardiogramas anormales. Son las variables de mal pronóstico que hay que tener en cuenta. Entonces, los pacientes, pues, sin ninguna de estas variables, el riesgo es de 4 a 7% contra 58 a 80% en pacientes con 3 o 4 variables de ellas, ¿no? O sea, si un paciente tiene 3 o 4 variables de ellas, se confirma el mal pronóstico, ¿no? Entonces, pacientes sin ninguna de estas variables, el riesgo es de 4 a 7%, ¿no? Si no tiene ninguna de estas variables, el riesgo de síncope es menor, contra 58-80 en pacientes con 3 o 4 de estas variables, ¿no? Diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se hace, pues, por la anamnesis y el examen físico, ¿no? Exámenes complementarios como el electrocardiograma, el ecocardiograma. La prueba del masaje carotídeo, cuya respuesta clasifica generalmente como cardioinhibitoria, si hay asistolia, vasopresora, caída de la presión arterial o mixta, no puede ser las dos, ¿no? Esta es la prueba del masaje carotídeo, entonces, cuya respuesta clasifica como cardioinhibitoria, si hay asistolia, y vasodepresora, si hay caída de la tensión arterial o mixta, las dos cosas, ¿no? O sea, asistolia y baja de presión. Ya hemos visto, ¿no?, que el diagnóstico para este cuadro sincopal es la prueba de inclinación del TIS, ¿no?, que es segura, ¿no? Esta prueba de inclinación del TIS es segura, muy baja en complicaciones, ¿no?, que consiste en recostar al paciente con una inclinación de 60 grados, ¿no? Es una inclinación de 60 grados durante 45 minutos con apoyo de los pies, ¿no?, en el apoyo de los pies, y cuya finalidad, pues, es la inducción al síncope. O sea, este TIL es la finalidad de reproducir el síncope, ¿no? ¿En qué casos está indicado este TIL test, este examen? Es uno de los que se hace más frecuentemente para diagnóstico de síncope. Cuando hay episodios sincopales únicos, ¿no?, en contextos de alto riesgo, ¿no?, de riesgo profesional, por ejemplo, ¿no?, pacientes pilotos, ¿no?,
gente que maneja ómnibus, ¿no? Que hacen viajes interprovinciales, ¿no? Entonces, estos pacientes con sospecha, pues, de cuadro sincopal, hay que estudiarlos y descartar este tipo de síncope, ¿no? O sea, episodios recurrentes en ausencia de cardiopatía estructural o si la hay en caso de haber descartado otras causas de síncope, ¿no? Hay que, hay que estudiar a estos pacientes también si no hay cardiopatía estructural. Cuando es de utilidad clínica al demostrar la susceptibilidad al síncope neurogénico, ¿no? También está indicado. De la epilepsia, ¿no? Para evidenciar el síncope de la epilepsia, ¿no? En pacientes con caídas reiteradas, presíncope o mareo, ¿no? Entonces, esas son otra de las indicaciones para hacer el TIL test. El TIL test ya se le para, luego se le echa, ¿no? Entonces es una mesa basculante, ¿no? Pues el test basculante, el TIL test, pues ya hemos visto los tipos de respuestas, el diagnóstico del síncope con un monitoreo electrocardiográfico, el Holter, ¿no? Un procedimiento para detectar arritmias, enfermedad del tejido de conducción, ¿no? El papel del Holter en el síncope no puede evaluarse en forma aislada. Debe guiarse por los resultados de la historia clínica, el examen físico y las pruebas objetivas, ¿no? Está indicado en pacientes con cardiopatía estructural y síntomas frecuentes. Este es el aparatito del Holter, ¿no? Este es un aparato de Holter que lo colocamos al paciente, ¿no? Lo colocamos al paciente. Eh, este es el monitor, ustedes ven acá el electrocardiograma que va saliendo durante todo el día, monitoriza, le toma este paciente, luego se procesa y se ve qué trastornos hay en el ritmo, ¿no? Esta es la forma como ponen, ¿no? Como si fueran los electrodos de un electrocardiógrafo normal, ¿no? Vamos viendo, acá hay un botón que cuando el paciente tiene alguna sintomatología lo machuca y marca el momento en que se produjo la molestia, ¿no? Para ver si ha habido alguna arritmia, alguna pausa, ¿no? El paciente lo marca. Las taquiarritmias, ¿no? Las taquiarritmias ventriculares, miren ustedes, que pueden ser este, diagnosticadas en este tipo de exámenes, ¿no? Como le dije, en ese pacientito presentó primero la taquicardia ventricular y luego pasó a la fibrilación ventricular, ¿no? Como le digo, la fibrilación ventricular es un paro cardíaco, ¿no? Que finalmente lo va a llevar a la sistolia, ¿no? Que finalmente va a llevar a la sistolia. Entonces el Holter pues es un examen de mucha ayuda para determinar pues los trastornos electrofisiológicos y de bradiarritmias y taquiarritmias que se presentan en los pacientes pues que han tenido un cuadro sincopal, ¿no? Que han tenido un cuadro sincopal. Las historias son pacientes que, por ejemplo, este parece un trazado donde está con un marcapaso, ¿no? Aparentemente hay una espiga de marcapaso en la cual este marcapaso puede fallar y hace asistolia, ¿no? Hace asistolia prolongada y ¡boom! Pérdida de conocimiento, ¿no? Ya hemos visto el diagnóstico electrofisiológico también, ¿no? Sus indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones del estudio electrofisiológico? Cuando la evaluación inicial sugiere una arritmia como causa del síncope. El paciente a veces puede refiere palpitaciones, ¿no, doctor? Tengo sensación de palpitación y por momento me vienen como si fuera, como si dejara de latir y me mareo. Entonces, uno lo examina y no encuentra. Entonces, en esos casos se puede hacer un estudio electrofisiológico en la sala de hemodinámica que lo realizan los electrofisiólogos, ¿no?
cuando hay que evaluar la naturaleza exacta de una arritmia identificada como causante del síncope, ¿no? Se realiza estudio electrofisiológico. Durante la evaluación pronóstica de enfermedades cardíacas en pacientes con riesgo profesional, ¿no? Para lo cual pues debe descartarse la presencia de arritmia como causa de síncope, ¿no? Este estudio electrofisiológico no está indicado en pacientes sin cardiopatía estructural, síncope asociado con palpitaciones y electrocardiograma normal. No está indicado, ¿no? ¿No? ¿Y esto en qué consiste, este estudio electrofisiológico? Consiste pues en la colocación de electrodos intracardíacos, ¿no? Estos son los electrodos intracardíacos, van por vena y ponen los electrodos intracardíacos a nivel auricular, a nivel ventricular, a nivel septal, ¿no? Entonces consiste pues en la colocación de electrodos intracardíacos para registro y estimulación miocárdica, ¿no? Para objetivar diagnósticos de arritmias y bloqueos cardíacos y para el tratamiento de los mismos a través de la ablación, ¿no? Entonces hay áreas pues eh, eh, que son formadores de taquiarritmias y ellos pues le hacen como tratamiento la ablación, o sea, queman esa zona anormal, ¿no? Y el estudio electrofisiológico, como le decía, los electrofisiólogos con la ayuda pues de un cineangiógrafo van a evaluar y van a hacerle su estudio al paciente, ¿no? Que es un estudio con rayos X. Los catéteres pues tienen pequeños electrodos para captar las señales intracardíacas, ¿no? Son catéteres especiales, ¿no? El otro tipo de diagnóstico viene a ser la prueba de la adenosina, ¿no? Que es un nucleócido de purina endógeno, bloquea la conducción del nodo aurículo-ventricular y la actividad sinusal, causa pausas ventriculares prolongadas por bloqueo auriculo-ventricular que se consideran responsables de los ataques espontáneos, ¿no? Se utiliza por su vida media corta, aproximadamente 10 segundos, ¿no? Para provocar todo esto. Eh, no debe usarse en pacientes con asma grave porque su efecto tiene un efecto broncoconstrictor, ¿no? No se debe usar la adenosina, ¿no? La interpretación del resultado se basa exclusivamente en la pausa cardíaca, ¿ya? Una pausa que dure más de 6 a 10 segundos, aún si son interrumpidas por escapes ventriculares, se considera patológico, ¿no? O sea, estos pacientes en los cuales se hace la prueba de dosina, se dice que es positiva cuando encontramos una pausa mayor de 6, perdón, de 6 a 10 segundos, ¿no? Aún si son interrumpidas por escapes ventriculares, se considera patológico. Entonces puede identificar a pacientes con síncope secundario, ¿no? A bloqueos auriculoventriculares transitorios, aún en aquellos con estudios electrofisiológicos normales. Este test de la adenosina entonces nos ayuda pues a descartar en pacientes que han tenido estudios electrofisiológicos normales a producir pues bloqueos AB transitorios y llegar al diagnóstico de la causa del síncope, ¿no? Esta es una bicicleta ergométrica, ¿no? Y una faja sin fin también hermética, en las cuales uno realiza pues las pruebas de esfuerzo, ¿no? Para determinar si hay un problema también de tipo isquémico, ¿no? Ustedes saben que las anginas, los infartos es por un imbalance que hay entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de este por la fibra muscular cardíaca en pacientes pues con problemas coronarios, ¿no? Que pueden producir isquemia muscular y también puede producir isquemia a nivel pues del sistema de conducción, produciendo bloqueos, ¿no? La evaluación neurológica también es importante, ¿no? De origen, puede haber eh, 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 síncopes pues de origen psicógeno, ¿no? Está indicada en pacientes en quienes la pérdida de conciencia
no se debe a síncope, ¿no? O cuando se sospecha una falla autonómica o un síndrome de robo, ¿no? En caso, por ejemplo, de las enfermedades de Takayasu, ¿no? O problemas a nivel de la subclavia, ¿no? Un síndrome que produce un síndrome de robo y disminución a nivel del flujo cerebral. Entonces, hay que hacer también una evaluación neurológica, ¿no? Y psiquiátrica. Si no encontramos otras causas que sean cardíacas, podemos también evaluar hacer una evaluación neurológica y psiquiátrica, ¿no? Esto ya hemos visto el tilt test con una sistole, una pausa de 2.5 que no supera los 2.5. El tratamiento pues depende de las causas de lo que lo provocan, ¿no? El tratamiento de los cuadros sincopales hay que determinar si no está en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Hay que determinar eso. Hay que determinar si el paciente está en decúbito supino. Hay que realizar una exploración clínica inmediata, ¿no? Sospecha de síncope por procesos cardiológicos agudos con ingreso hospitalario urgente, ¿no? Las arritmias, ¿no? Las arritmias, la cardiopatía isquémica, ¿no? Pacientes que llegan con cuadro coronario agudo, o pacientes que llegan con taquiarritmias, fibrilación auricular, flúter auricular, ¿no? Taquicardias ventriculares paroxísticas, ¿no? El aneurisma disecante de la aorta es otra de las causas, ¿no? de, de síncope, ¿no? El taponamiento, el taponamiento, ¿no? O sea, un derrame pericárdico que impide que los ventrículos, pues, tengan una buena función diastólica y sistólica, ¿no? Es un ventrículo comprimido. Entonces, el tratamiento, pues, depende de la causa, ¿no? Depende de la causa, ¿no? Eh, como le digo, si es un paciente, pues, con un proceso bradicárdico, ¿no? Con bloqueos auriculoventriculares importantes, se les implanta el marcapaso, ¿no? Si tienen, por ejemplo, es un paciente con cardiopatía orgánica que presenta, pues, taquicardias ventriculares paroxísticas o desfibrilación ventricular, ¿no? Se les pone, pues, el DAI, que es el desfibrilador automático implantable, ¿no? Entonces depende de la causa, ¿no? Depende de la causa. Si es un problema, es un paciente, pues, valvular aórtico con una estenosis valvular aórtica, el cambio, ¿no? de la válvula nativa por una prótesis, ya sea metálica o biológica, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad y del cuadro clínico del paciente. Entonces, esta es una pequeña historia clínica, ¿no? Una paciente mujer de 68 años, con antecedente de cardiopatía coronaria, con bypass aorto coronario hace 3 años, diabética, insulino dependiente, fue hospitalizada en varias ocasiones y le realizaron los siguientes estudios, ¿no? El electrocardiograma que mostró bloqueo completo de la rama izquierda de las de Gis, ¿no? Evaluada por neurología, quien indicó electroencefalograma de resultado normal, y una tomografía cerebral, ¿no? Que también fue normal, descartándose causas neurológicas, o sea, fue descartada la causa neurológica del 5. Un estudio de perfusión miocárdica con talio fue negativo para isquemia miocárdica y un ecocardiograma de resultado normal con función ventricular conservada. Esta paciente es derivada por síncope recurrente, ¿no? Refiere que en los últimos 6 meses presenta hasta 8 episodios de pérdida de conocimiento de corta duración con recuperación rápida. Uno tiene que ver, pues, cuál es su diagnóstico por síndromes, ¿no? ¿Qué estudio indicaríamos en estos pacientes, pues, ante el cuadro clínico actual, ¿no? Para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, es un paciente, pues, con antecedente de cardiopatía coronaria, ¿no? Que presenta, pues, cuadros sincopales, que fue evaluada por neurología, la cual descartó causa neurológica. Se hizo una
tomografía cerebral, que también fue normal, ¿no? Descartándose causas neurológicas de síncope, ¿no? Y una perfusión miocárdica negativa para isquemia, o sea, los puentes aortocoronarios que tenía el paciente estaban permeables, ¿no? Con buena irrigación y oxigenación de la fibra muscular cardíaca. Entonces, ¿qué estudios indicaríamos en este paciente? ¿No? Se realizó un estudio electrofisiológico, ¿no? Para evidenciar trastornos de conducción o taquicardia ventricular, ¿no? Inducible, y este fue de electrofisiología. Entonces se colocó un holter, ¿no? Ya hemos visto cómo es el holter, ese monitoreo ambulatorio electrocardiográfico, ¿no? Continuo, por varias horas. Últimamente, cuando hay un episodio de síncope, hay inclusive hasta holters subcutáneos, en los cuales los pacientes lo tienen pues 5, 6, 7 días, 10 días, y con un electrocardiograma continuo durante todos esos días para determinar si es realmente un trastorno, algún trastorno de conducción, un trastorno electrofisiológico que nos está fallando, ¿no? Que a veces uno toma 24, 48 horas y no sale. De repente al tercer día presenta la molestia y ya no está monitorizado. Entonces hay ahora Holter, un dispositivo pequeño, subcutáneos, para un estudio de mayor día, ¿no? Entonces en este paciente pues se colocó un Holter, ¿no? Presentando al tercer día un episodio clínico de ingreso, ¿no? O sea, de ingreso, por lo cual llegó al paciente al hospital, constatándose pues un bloqueo aurículo-ventricular completo, ¿no? Aurículo-ventricular completo, un bloqueo AB, o sea, un trastorno de conducción, indicándose pues la colocación de un marcapaso, con lo cual el paciente controló el síntoma que fue motivo de su ingreso, ¿no? O sea, miren, ¿no? Quien nos dio el diagnóstico fue el Holter, ¿no? El Holter, ya que el estudio electrofisiológico fue normal. El problema pues era un trastorno de conducción a nivel de nodo auriculoventricular. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre el síncope? ¿Alguna pregunta? Pues en el diagnóstico pues de estos pacientes, el cuadro sincopal pues constituye muchas veces un desafío para el médico, ¿no? En algunos casos el interrogatorio permite hacer el diagnóstico, en otros el examen físico, ¿no? Orientará hacia la causa probable, ¿no? Que se confirmará pues con estudios complementarios como el de este paciente, ¿no? Por último, pues uno no debe olvidar que, que hay un alto porcentaje de casos que no se arribará al diagnóstico etiológico, ¿no? O sea, pero que hay que hacerle seguimiento hasta determinar cuál es la causa de su síntoma, ¿no? Del sincopal. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Aló? ¿No hay preguntas? Doctor, me parece que no. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la teoría, ya para que vayan a sus prácticas, ¿ya? Bien, gracias, hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Chicos, por Hasta favor, luego. cámara. Valentina, disculpa, ahora sí se me ve. Valentina. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya. Gracias, chicos.